Hay historias que empiezan donde todo termina. Esta es una de ellas. La mañana que Celestina Palomares llegó vestida de blanco a la iglesia de San Andrés Tuxtla, y el novio no llegó, el pueblo entero estaba sentado en las bancas y ninguno de los 142 invitados se levantó a decirle nada. Solo la miraron. Bienvenidos al canal Historias entre Vidas. Eso es lo que hace el silencio cuando lo usan para herir. Se queda pegado en la memoria más tiempo que cualquier insulto dicho en voz alta. Celestina lo supo ese sábado de abril, de pie frente al altar con el ramo en las manos y el vestido que su madre había pagado en abonos durante 8 meses. Mientras los minutos pasaban y el padre Agustín carraspeaba, y las tías del novio se miraban entre ellas con esa expresión que tiene la gente cuando sabe algo que los demás todavía no, pero que ya decidió no decirlo. Rolando llegó 40 minutos tarde. No venía solo. Venía con Marisa Fuentes, que era hija del presidente municipal y había estudiado en Veracruz capital, y que ese día traía puesto un vestido rojo que no dejaba lugar a interpretación. Entró por la puerta principal de la iglesia, vio a Celestina en el altar y le dijo frente a los 142 invitados, en la misma voz con que uno habla de una cosa que ya se decidió hace tiempo: Celestina, lo siento, no puedo casarme contigo, ojalá lo entiendas. Luego se fue, con Marisa, por la misma puerta. El padre Agustín dijo algo que Celestina no escuchó porque en ese momento el cuerpo hace una cosa extraña. Separa el ruido del silencio y solo deja pasar lo segundo. Escuchó a su madre llorar en la primera banca. Escuchó el crujido de las bancas cuando la gente empezó a moverse. Escuchó sus propios pies sobre las baldosas de la iglesia cuando por fin dio media vuelta y caminó hacia la salida, todavía con el ramo en la mano, sin correr, sin detenerse, sin mirar a nadie. Salió a la calle. El sol de abril en San Andrés Tuxtla cae diferente que en otros lados, más pesado, más verde, porque el aire carga humedad del golfo y luz de monte al mismo tiempo. Celestina caminó 2 cuadras con el vestido y el ramo y los zapatos de tacón que le apretaban el pie izquierdo desde la mañana, y cuando llegó a la esquina de la calle Juárez con Allende, se sentó en la banqueta porque las piernas no daban más. Nadie se detuvo a preguntarle nada. Pasaron 3 coches, un perro. Una señora con mandado que la vio, bajó la vista y siguió caminando. Celestina se quitó los zapatos, los puso junto a ella en la banqueta. Miró el ramo de gardenias que todavía tenía en la mano y no supo bien por qué lo seguía cargando. Luego miró la calle, y la calle era una calle normal de un sábado de abril, en un pueblo del sur de Veracruz, y ella era una mujer de 29 años en vestido de novia, sentada en una banqueta sin saber a dónde ir. El olor llegó antes que todo lo demás. Pan, pan de verdad, de horno de leña, de ese que huele a corteza tostada y a masa fermentada, y a algo que no tiene nombre exacto, pero que el cuerpo reconoce como bueno antes de que la mente procese nada. Venía de la panadería del otro lado de la calle, un local pequeño con la puerta de madera abierta y un letrero pintado a mano encima que decía: El Buen Pan, Cándido Herrera, desde 1987. La puerta estaba abierta. Adentro había luz de horno y el ruido suave de algo cociéndose. Celestina no tomó una decisión consciente de entrar. El cuerpo tomó esa decisión. Se levantó de la banqueta, agarró los zapatos por las correas y cruzó la calle descalza, con el vestido de novia y el ramo de gardenias que ya empezaban a marchitarse en el calor de la mañana. Adentro había un hombre viejo inclinado sobre la mesa de trabajo, con las manos en la masa y la cara concentrada con esa expresión de quien está haciendo algo que lleva tantos años haciendo que ya no necesita pensar en ello,
solo estar presente. Era delgado, con el pelo blanco recortado corto y un delantal de manta manchado de harina en ambas mangas. Tenía quizás 65 años, quizás más. Levantó la vista cuando escuchó los pasos. Miró a Celestina, al vestido, al ramo, a los zapatos que ella ya llevaba colgados de la mano, a los pies descalzos en el suelo de la panadería. No dijo nada durante un momento. Luego fue hasta el mostrador, sacó un banco de madera de debajo del mueble, lo puso frente a la mesa y dijo: «Siéntese. El pan sale en 20 minutos, nada más». No preguntó qué había pasado. No ofreció consuelo. No hizo el gesto de quien va a decir algo importante. Solo puso el banco y volvió a la masa. Celestina se sentó. Puso el ramo en el mostrador, puso los zapatos en el suelo y se quedó allí en silencio, mirando al hombre trabajar la masa con movimientos que eran los de alguien que ha repetido ese gesto miles de veces y lo ha vuelto suyo, completamente suyo, sin que nadie se lo pudiera quitar. El pan salió en 23 minutos. Era pan de yema, dorado, con la corteza apenas abierta en el centro. El panadero cortó un trozo, lo puso en un plato sin mantel y lo deslizó por la mesa hacia ella. Celestina lo comió. No dijo gracias de inmediato, porque estaba comiendo de verdad, con el hambre de alguien a quien el cuerpo le ha pedido algo concreto después de un golpe, y comer era la única respuesta posible a ese momento. Cuando terminó dijo: «Me dejaron plantada». El panadero asintió una sola vez, como si eso explicara todo lo que necesitaba saber y no requiriera comentario adicional. «¿Tiene a dónde ir?», preguntó. «A casa de mi madre. ¿Está lejos?». 15 minutos caminando. El panadero se limpió las manos en el delantal. «Entonces puede quedarse hasta que quiera irse», dijo, y volvió al horno. Se llamaba Cándido Herrera. Llevaba 38 años en esa panadería desde que su propio maestro, un panadero de Córdoba, que había aprendido el oficio de su padre, se la cedió al morir porque Cándido era el único de sus aprendices que había entendido que el pan no es una receta sino una conversación entre la masa y quien la trabaja. Vivía solo desde hacía 12 años. Desde que su señora murió de una enfermedad que llegó rápido y se fue igual. Y desde entonces, la panadería era lo que había entre él y el silencio demasiado grande de la casa. Lo que Celestina no sabía todavía, sentada en ese banco con el vestido de novia y los pies descalzos en el suelo de harina, era que Cándido Herrera guardaba en la trastienda un cuaderno de recetas que iba a cambiarle la vida a los dos. Lo que Cándido no sabía era que la mujer sentada en el banco frente a su mesa tenía en las manos algo que él llevaba 12 años buscando sin saber exactamente cómo nombrarlo. Celestina volvió el lunes, pero antes del lunes fue el domingo. El domingo fue el peor. Su madre le preguntó en el desayuno qué iba a hacer con el vestido. Era una pregunta práctica, de las que la gente hace cuando no sabe cómo preguntar lo que realmente quiere preguntar. Celestina dijo que no sabía todavía. Su madre dijo que lo mejor sería guardarlo bien doblado, que nunca se sabe. Celestina dijo que sí, aunque pensó que nunca iba a ponerse ese vestido de nuevo, no porque le diera mala suerte, sino porque algunos días no merecen una segunda vuelta. Rolando Fuentes la había conocido 4 años antes en una feria del pueblo. Era guapo de esa manera que gusta antes de que uno aprenda a ver lo que está detrás. Habían sido novios 3 años, habían planificado la boda 8 meses. Y en todo ese tiempo Celestina había notado algunas cosas que había decidido no notar. Que Rolando hablaba de Marisa Fuentes con demasiada precisión para alguien que aseguraba que eran apenas conocidos. Que el padre de Rolando preguntaba con demasiada frecuencia sobre la familia de Celestina
como si estuviera haciendo un cálculo que ella no conocía. Había notado esas cosas y las había guardado en el lugar donde uno guarda lo que no quiere saber todavía. El sábado de abril, ese lugar se había vaciado de golpe y ahora Celestina lo veía todo con esa claridad incómoda que llega cuando ya no hay nada que proteger. No tenía razón evidente para volver a una panadería donde un hombre viejo le había dado pan y silencio, excepto que el silencio de Cándido era distinto al silencio de los 142 invitados en la iglesia. El silencio de los invitados era el de quien mira y decide no actuar. El silencio de Cándido era el de quien mira, entiende, y hace lo único concreto que puede hacer: poner un banco y esperar a que el pan salga. Llegó a las 8 de la mañana. Cándido ya estaba trabajando. Levantó la vista, asintió y siguió. Celestina se sentó en el mismo banco. Miró trabajar. A las 9, sin que nadie se lo pidiera, se levantó y preguntó si podía ayudar en algo. ¿Sabe hacer masa? No. ¿Sabe encender un horno de leña? Tampoco. ¿Sabe lavar platos? Eso sí. Entonces empiece por ahí. Así empezó. Sin título, sin contrato, sin explicación de por qué estaba allí, ni por cuánto tiempo. Celestina llegaba a las 8 y se iba a las 2, y en esas 6 horas hacía lo que se le indicaba, y aprendía lo que nadie le indicaba, pero que se aprendía igual de ver a Cándido trabajar. Que la masa de pan necesita tiempo y temperatura, y que ninguna de las dos cosas se puede apurar. Que el horno de leña tiene su propio carácter y hay que conocerlo como se conoce a una persona. Que el pan que se hace con prisa sabe a prisa. El pueblo no tardó en tener algo que decir. San Andrés Tuxtla es un pueblo del tamaño exacto en que todo el mundo sabe lo de todos y nadie puede evitarlo. Que la que habían dejado plantada en el altar andaba ahora en la panadería del viejo Cándido. Que quién sabe qué hacía allá. Que la madre de Celestina no estaba de acuerdo. Que Rolando Fuentes andaba muy orondo por ahí con la hija del presidente como si nada. Celestina escuchaba los comentarios cuando iba al mercado o cuando la alcanzaba el eco de lo que decían en la peluquería o en la farmacia. Los escuchaba y seguía caminando, que era lo mismo que había aprendido a hacer desde el sábado de abril, cuando cruzó la calle con los zapatos en la mano, un rebozo negro con bordado rojo en las orillas, que había sido de la abuela de Celestina, quedó colgado en el perchero de la entrada de la panadería desde la segunda semana, no porque alguien le dijera que lo pusiera allí, sino porque ese era el lugar donde quedaban las cosas de quien entra a trabajar, y el rebozo era de quien entraba a trabajar. El cuaderno lo encontró Celestina un martes de mayo, cuando Cándido le pidió que buscara en la trastienda un saco de harina de trigo que había pedido y que debía haber llegado el día anterior. El saco estaba allí, pero allí también había una caja de madera oscura sobre la estantería, y encima de la caja, sujeto con una liga que había perdido toda su elasticidad con los años, un cuaderno de pastas negras con las esquinas golpeadas. Celestina no lo abrió. Lo sacó junto con la harina y lo puso en la mesa de trabajo. ¿Esto también lo buscaba? Cándido miró el cuaderno. Algo cruzó por su cara que Celestina no supo nombrar exactamente, pero que se parecía a la manera en que la gente mira a las personas que ya no están. Era de mi maestro, dijo. Lo guardé cuando murió. Nunca lo terminé de leer. ¿Por qué? Cándido se quedó un momento con las manos en el cuaderno sin abrirlo. Porque hay cosas que uno posterga sin saber bien por qué. Y un día se da cuenta de que las ha postergado demasiado. Lo abrió. Adentro había recetas, decenas de recetas escritas con una letra pequeña y precisa, cada una con sus proporciones, sus tiempos, sus notas al margen. Pan de elote, pan de nata, rosca de anís, conchas de canela,
pan de pulque, recetas que Cándido conocía y recetas que nunca había hecho. Pero al fondo del cuaderno, en las últimas páginas que alguien había cosido con hilo al lomo para añadirlas después, había algo distinto. Era una serie de anotaciones sobre un método. No recetas individuales, sino un sistema. La manera exacta de fermentar masa madre con pulque de la región. La proporción específica de cal del agua de Veracruz. La técnica de horneado en piedra volcánica que daba al pan una corteza que ningún otro método producía. Una manera de hacer pan que el maestro de Cándido había desarrollado en 40 años y que no había escrito en ningún otro lugar porque había esperado el momento de enseñársela al aprendiz correcto. Había una nota al principio de esa sección, escrita con distinta tinta, más reciente. Cándido, cuando encuentres esto, ya sé que tardaste. Todos tardamos en abrir las cosas que más importan. Este método no es para venderlo, ni para presumirlo. Es para el pan que se hace para alguien. Cuando tengas a alguien para quien hacerlo, ya sabrás para qué sirve. Don Aurelio. Lo que estaban a punto de descubrir, ninguno de los dos lo había imaginado cuando esa mañana Celestina había ido a buscar un saco de harina. Hicieron el primer pan con el método de don Aurelio un jueves por la tarde, cuando la panadería ya estaba cerrada y la luz de mayo entraba larga y dorada por la ventana de la trastienda. Cándido explicaba y Celestina hacía, que era la manera más honesta de aprender. El pulque lo habían conseguido fresco en el mercado esa mañana, de la señora Esperanza, que vendía en el puesto del fondo y que fue la única persona en el mercado que le preguntó a Celestina cómo estaba sin ese tono de quien pregunta para saber el chisme, sino de quien pregunta porque le importa la respuesta. La masa madre tardó 2 días en estar lista. El jueves siguiente, Cándido encendió el horno con las piedras volcánicas que había traído desde Coscomatepec y que había guardado sin saber bien para qué las guardaba. Celestina formó las piezas con las manos, que ya tenían 3 semanas de práctica, y se notaba, y las metieron al horno juntos. Salieron 40 minutos después. El olor llenó la panadería entera, luego el corredor, luego la calle. Era distinto al pan de todos los días. Era más hondo, más complejo, con algo de tierra húmeda y de fermentación lenta y de fuego de madera que ningún horno de gas podía producir. Cándido cortó la primera pieza, la probó despacio y no dijo nada durante un momento. Luego miró a Celestina. Don Aurelio tenía razón, dijo. Este pan es para alguien. La señora Esperanza del mercado fue la primera clienta. Llegó el sábado siguiente, porque el olor había llegado hasta su puesto 2 días antes, y ella había seguido el rastro como quien sigue algo que reconoce, aunque nunca lo haya probado. Compró 4 piezas. Volvió el miércoles con su hermana y con la vecina de su hermana. La semana siguiente llegaron 8 personas que no habían entrado nunca a la panadería de Cándido. La semana después, 12. La madre de Celestina llegó un martes por la mañana. Se llamaba Dolores y llevaba semanas sin hablarle bien a su hija porque consideraba que andar en una panadería ajena después de lo de la iglesia era una manera de darle más municiones al pueblo para hablar. Entró con esa determinación de las madres que van a decir algo importante y que han ensayado lo que van a decir en el camino. Pero en cuanto entró, el olor la detuvo. Se quedó parada en el umbral de la puerta con la determinación todavía en la cara, pero el cuerpo ya cediendo a otra cosa. Miró a su hija detrás del mostrador con el rebozo negro sobre los hombros y la harina en las manos. Luego miró el horno. Luego olió de nuevo. ¿Qué es ese olor?, preguntó, y ya no era la misma voz del ensayo. Pan de masa madre con pulque, dijo Celestina. Siéntese, mamá.
Sale en 10 minutos. Dolores se sentó en el banco que Cándido puso sin decir nada. Cuando el pan salió, lo comió despacio, con esa concentración de quien está probando algo que no esperaba. Luego miró a su hija. «Está bueno», dijo, que era, en Dolores, lo equivalente a mucho más. El pueblo siguió hablando, como siempre hacen los pueblos, que si Celestina se había quedado a vivir en la panadería, que si el viejo Cándido y ella eran algo más, que si la madre de Celestina había ido a reclamarle. Las versiones se multiplicaban y se deformaban con cada vuelta, como pasa con las historias que la gente cuenta cuando no tiene suficientes datos y los inventa para llenar los huecos. Celestina escuchó las versiones que le llegaron, algunas directamente, otras como eco de lo que alguien le había dicho a alguien que se lo dijo a su primo. Las escuchó y siguió amasando. Cándido nunca comentó los rumores. Si llegaban a sus oídos, y llegaban porque el pueblo era el pueblo, no lo demostraba. Una mañana entró a la panadería el peluquero de la calle Allende con el pretexto de comprar pan y con la cara de quien viene a ver más que a comprar. Cándido le despachó el pan, le dio el cambio exacto, y cuando el peluquero intentó abrir conversación con un «Y dígame, don Cándido, ¿cómo está la señorita nueva?», Cándido respondió únicamente «Aprendiendo rápido. Que le vaya bien», y señaló la puerta. El peluquero salió con su pan. Celestina, que había escuchado desde la trastienda, no dijo nada. Pero algo en ella acomodó algo que llevaba semanas un poco torcido. Rolando Fuentes pasó frente a la panadería una tarde de junio con Marisa del brazo. Miró adentro. Vio la fila de 6 personas esperando turno. Vio a Celestina detrás del mostrador y siguió caminando. No entró. La gente de la fila lo vio pasar. Nadie dijo nada. Pero el silencio de esa fila era completamente distinto al silencio de los 142 invitados en la iglesia. Este era el silencio de quienes han entendido que ya no hay nada que decir porque la historia ya terminó de contarse sola. Esa tarde, cuando ya estaban cerrando y Celestina recogía los moldes y Cándido apagaba el horno, él le preguntó sin mirarla: «¿Qué va a hacer ahora?». Celestina dobló el trapo de cocina con el que había estado limpiando. «Quedarme», dijo. «¿Aquí? Aquí». Cándido no respondió de inmediato. Se limpió las manos en el delantal con ese gesto que tenía de quien necesita un momento para que las cosas encajen. «Tendría que aprender todo», dijo al final. «El horno, los tiempos, el pulque bueno del malo, las piedras». «¿Ya empecé?». «Sí», dijo, «ya empezó». Fue lo más cerca que Cándido Herrera llegó a decirle que se alegraba de que hubiera cruzado la calle ese sábado de abril con los zapatos en la mano. Celestina lo entendió igual, que hay personas que no dicen las cosas con palabras, sino con harina en las manos y pan en la mesa. Y que eso a veces es más duradero que cualquier promesa dicha en voz alta frente a un altar. Cuando llegó el otoño, la panadería de Cándido Herrera tenía lista de espera para los sábados y un letrero nuevo pintado por el hijo del carnicero, que era bueno para esas cosas. El buen pan. Cándido Herrera e hija, desde 1987. La última parte la había añadido Cándido sin consultar, una mañana que Celestina no había llegado todavía. Y cuando ella ya llegó y lo vio, ya estaba colgado, y Cándido estaba en el horno y no dijo nada más al respecto. El rebozo negro con bordado rojo seguía en el perchero de la entrada. El cuaderno de don Aurelio estaba abierto en la mesa de la trastienda, con anotaciones nuevas al margen escritas con la letra de Celestina, que era más grande y menos ordenada que la del maestro, pero que iba aprendiendo a ser más precisa con cada semana. El naranjo del patio trasero.
que Cándido había plantado el año que abrió y que nadie había cuidado mucho porque la panadería no dejaba tiempo para el patio, había recibido su primera poda en 12 años gracias a Celestina, que una tarde de agosto, mientras esperaba que saliera una hornada, había tomado las tijeras de jardinería que encontró colgadas en la pared del patio y había empezado a cortar lo que sobraba. ¿Sabe de árboles?, le había preguntado Cándido desde la puerta. No, había respondido ella, pero sé de cosas que necesitan que alguien les preste atención. El naranjo había florecido en octubre, como no florecía desde hacía años. El olor de esas flores blancas pequeñas se mezclaba los martes y los jueves con el olor del pan de masa madre, con pulque. Y la gente del barrio había empezado a decir que la panadería de Cándido olía diferente a todas las otras, que había algo en ese olor que te hacía querer quedarte aunque no tuvieras nada que comprar. La señora Esperanza lo dijo mejor que nadie una mañana que llegó a comprar y encontró la panadería todavía cerrada y se quedó esperando en la banqueta. Este pan huele a trabajo de gente que se quiere. Y eso, mija, sabe distinto a todo. A veces así es como llegan las cosas más importantes. No por la puerta que uno tenía preparada, sino por una puerta que no sabía que existía. Al otro lado de una calle que nunca había cruzado, jalada por un olor que el cuerpo reconoce antes que la mente. Celestina entró a esa panadería huyendo de un altar que no la quiso. Encontró un horno, un cuaderno, un hombre que entendía que a veces lo más útil que se le puede dar a alguien que está roto no es una explicación ni un consuelo, sino un banco y pan caliente y silencio bueno. A veces así llegan las cosas más importantes, sin anuncio, oliendo a leña y a masa fermentada. Y uno tiene que decidir si cruza la calle o si sigue sentado en la banqueta esperando que pase algo diferente. ¿Alguna vez una puerta inesperada se abrió cuando todas las que conocías se cerraron? Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete al canal Historias entre Vidas y activa la campana para no perderte ningún cuento. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el camino más largo a veces empieza al cruzar una calle. Y escríbenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. Y dicen en San Andrés Tuxtla que cuando Celestina enciende el horno los martes por la madrugada, el olor del pan de masa madre con pulque llega hasta la plaza antes del amanecer. Y que hay gente que pone el despertador temprano no para llegar primero en la fila, sino para despertar con ese olor, que es el olor de algo que se hace con tiempo, con paciencia y con ganas de que le llegue a alguien. Este pan huele a trabajo de gente que se quiere, le dijo una vez la señora Esperanza. Y Celestina, que estaba poniendo las piezas en la charola, sonrió sin levantar la vista y respondió apenas: sí, así debe oler.